Bienvenida a este análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa un mosaico de noticias del viernes 28 de noviembre. Hay de todo, ¿eh? Crónicas nacionales, cables internacionales, deportes. Hasta datos de servicio locales. Exacto. Es como una instantánea de un día cualquiera. Un día que, bueno, parece contener de todo. Y nuestra misión aquí es justamente esa. No solo repasar los titulares, sino encontrar los hilos que los conectan. Claro. Entender, por ejemplo, qué tiene que ver un tuit optimista del ministro de Economía con el cierre de una fábrica a cientos de kilómetros de su despacho. Totalmente. Se trata de conectar los puntos. ¿Cómo dialoga un fallo judicial que mira 40 años hacia el pasado con las tensiones políticas de hoy? Vamos a buscar esos patrones, esos significados que a veces se esconden. Pues empecemos por donde más se sienten esas tensiones, que es la economía. A ver, si te parece, arranquemos por ahí porque es donde el contraste, entre el discurso y lo que pasa en la calle, se ve clarísimo. Sí. Por un lado, tenemos al ministro de Economía, Luis Caputo, celebrando en redes sociales lo que él llama un récord de exportaciones. Y lo hace, según sus palabras, con un tipo de cambio supuestamente atrasado. Es un mensaje de optimismo, ¿no? De que el plan funciona. Exacto. Sí, pero es un mensaje que choca de frente con lo que nos cuentan otras fuentes. La Unión Industrial Argentina, por ejemplo, reporta una caída del 2% en la actividad de octubre. Y eso es un promedio. Claro. Y si miramos la construcción, el desplome es de más del 20% comparado con el año anterior. Esos son los datos duros. Y esos datos duros tienen un impacto pero muy concreto. Las crónicas nos traen dos historias que lo ponen en blanco y negro. En Pacheco, Buenos Aires, cierra Color Living, una fábrica de muebles. 40 operarios a la calle. 40 operarios. Y cuando uno lee los motivos que da la empresa, son dos: caída de la demanda interna y la apertura de importaciones. Y a más de 1.000 kilómetros, en Montecaseros, en Corrientes, pasa algo muy parecido. La textil Platex cierra una de sus líneas de producción. También. Y despide a 20 de sus 36 trabajadores. El argumento es el mismo, o sea que no es un hecho aislado. No, para nada. Lo que estas fuentes nos muestran es cómo una cifra macro, esa caída del 2%, se convierte en 40 familias en Pacheco y 20 en Corrientes que se quedan sin trabajo. El ministro celebra exportaciones con un dólar que favorece la importación. Y por el otro lado, fábricas que producen para el mercado local cierran precisamente por eso, por la competencia importada y porque nadie compra. ¿Cómo coexisten estas dos realidades? Esa es la cuestión. ¿Es una desconexión total o hay una estrategia económica que justifica este, sacrificio industrial a corto plazo? Esa es la pregunta del millón. Desde una perspectiva puramente macroeconómica, bueno, alguien podría argumentar que es un dolor necesario para estabilizar variables, para bajar la inflación, reordenar la economía. Claro. El problema, y es lo que reflejan las fuentes, es que ese dolor es inmediato. Es muy real para sectores enteros. Y claro, genera una respuesta. Ahí entramos en la conflictividad social. Vemos que los sindicatos estatales ya están convocando a un paro con movilización. Para el día que se trate la reforma laboral en el Congreso. Exacto. Es una reacción previsible. Pero fíjate qué interesante el otro lado de la moneda que aparece en las fuentes. La respuesta judicial a la protesta. ¿En Misiones? Sí. En Misiones condenan a 2 dirigentes docentes, Mónica Gurina y Leandro Sánchez, por entorpecimiento del transporte. Esto fue durante las protestas masivas del año pasado, de 2024. Y uno de ellos, Sánchez, lo define de una forma muy contundente, ¿no? Sí, dice, es la criminalización de la protesta. Es un panorama completo. Un discurso oficial de éxito exportador, datos de caída industrial, despidos con nombre y apellido. Y una conflictividad social que no solo toma la calle, sino que termina sentada en el banquillo de los acusados. Y esta tensión entre la protesta y la respuesta del Estado nos lleva, casi de la mano, a la arena judicial. Que esta semana parece haber sido el epicentro de todo, con decisiones que miran tanto al pasado más oscuro del país como al presente más inmediato. Es que es increíble. Empecemos por la Corte Suprema, que con los jueces Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti tuvo un día, muy activo.
Por un lado, le cierran la puerta a un grupo de empresarios en la famosa causa Cuadernos. Ellos querían llevar el caso a la justicia electoral. Y esto es clave. Para quien nos escucha fuera de Argentina, Comodoro Pi es, bueno, el edificio federal donde se tramitan las causas de corrupción más importantes. Y de mayor impacto político. Totalmente. Sacar el caso de allí y llevarlo a la justicia electoral hubiera sido para muchos una forma de diluirla o de demorarla indefinidamente. O sea que la Corte lo que dice es, la investigación sigue ahí. Sigue su curso en el fuero más temido por el poder político. Exacto. Y acá hay algo que me llama mucho la atención. La misma Corte Suprema, que toma una decisión tan pesada en la causa Cuadernos, se ocupa también de dejar firme una condena menor a Nicolás Carrizo. El jefe de los copitos. Él mismo, por tenencia de documentos ajenos. A primera vista parecen dos cosas de escala muy distinta. ¿Qué nos dice que le dediquen tiempo a ambas? Nos dice que en el ajedrez del poder cada pieza cuenta. Carrizo fue absuelto en la causa principal, la del intento de magnicidio. ¿Cierto? Pero esta pequeña condena lo mantiene dentro del radar judicial, con antecedentes. Son esos movimientos sutiles, ¿viste? Demuestran que la justicia, incluso en sus decisiones aparentemente menores, envía señales políticas. Y no solo se mueve en las altas esferas. Las fuentes también reportan una denuncia de la Unidad de Información Financiera. La UIF. La UIFI contra un exfuncionario del organismo, Justo Greco Paiza. La acusación es por un conflicto de intereses. Por representar a un imputado mientras todavía trabajaba ahí. Exactamente. Haber representado a un imputado en una causa mientras todavía era parte del organismo que debía investigarlo. Un tema de ética pública que también llega a tribunales. Pero si hablamos de impacto, creo que nada se compara con cómo la justicia de hoy sigue lidiando con las heridas del pasado. La masacre del Pabellón Séptimo. Uf, sí. El juez Daniel Rafecas procesó a un juez de la última dictadura, Guillermo Federico Rivarola, y a 3 exagentes penitenciarios. La acusación es gravísima. Encubrimiento. Encubrimiento en esa masacre de 1978, en la cárcel de Devoto. Estamos hablando de un hecho que ocurrió hace casi 50 años, donde murieron 75 personas. Es impresionante la persistencia. Es que este caso fue declarado de lesa humanidad en 2014. Eso significa que no prescribe. El Estado tiene la obligación de seguir investigando. Y en esa misma línea. Como si el pasado se negara a ser enterrado, sí. El fiscal Félix Kraus denuncia a un alto mando actual de la Armada, el vicealmirante Juan Carlos Coré. ¿Por qué? Por intentar destruir documentación que podría estar ligada a crímenes de esa misma época. O sea que no es un tema de archivos viejos, es una disputa que está ocurriendo ahora, en 2025. El pasado no solo no está cerrado, está en plena ebullición. Es increíble cómo en un solo día la justicia puede estar desenterrando los horrores de una masacre de 1978 y al mismo tiempo definiendo el futuro de una de las causas de corrupción más grandes de la historia reciente. Te da una idea de las capas de tiempo que conviven en el presente argentino. Totalmente. Y mientras la justicia se mueve en esas líneas de tiempo, el tablero político también tiene sus propias jugadas. Vemos mucho movimiento en el Congreso, por ejemplo. En el Senado se bloqueó la jura de una senadora electa. Lorena Villaverde, de La Libertad Avanza. Exacto. El motivo que se esgrime es una detención que tuvo en Estados Unidos en 2002 con cocaína. Más allá de los detalles del caso, lo interesante es cómo se usa políticamente. Hay una cita en las fuentes de José Mayans, un senador de la oposición, que es muy gráfica. La tengo acá. Antes de la votación dijo que dejen los dedos marcados que apoyan el ingreso del narcotráfico al Senado. Fuerte. Es la política en su estado más puro, ¿no? Usar un hecho del pasado para una batalla del presente. Y del otro lado del Congreso, en diputados, otra controversia, pero de naturaleza completamente distinta. Ah, sí, el evento antivacunas. La diputada Marilú Quirós, del PRO, organizó un evento antivacunas en el propio edificio de la Cámara. Y lo llamativo es que contó con la autorización del presidente de la Cámara, Martín Menem. A pesar del enorme rechazo de la comunidad científica y de buena parte del arco político. Totalmente. Vemos 2 conflictos que muestran las grietas ideológicas y éticas que atraviesan el Congreso. Pero mientras en Buenos Aires se dan estas batallas, en las provincias se está gestando otra cosa. Los gobernadores. Gobernadores de Salta, Tucumán, Catamarca y Neuquén.
de distintos partidos. Se reunieron para formar un interbloque. Y esto se conecta directamente con lo que hablábamos de la economía, ¿no? Exactamente. Si las industrias de sus provincias sufren, necesitan unirse para negociar con más fuerza. Se autodenominan dialoguistas. Buscan, como dijo el gobernador Sáenz de Salta, acompañar al gobierno nacional, pero defendiendo que a las provincias les vaya bien. Es un pragmatismo regional. Totalmente. Contrasta con las peleas más ideológicas de la capital. Están diciendo, necesitamos que las fábricas no cierren, que la gente tenga trabajo, y para eso vamos a negociar juntos. Y mientras se reconfigura ese mapa de poder, el gobierno nacional avanza con su propia agenda. Se aprobaron los pliegos para privatizar 4 represas hidroeléctricas clave. En Neuquén y Río Negro. Y no hablamos de cualquier represa. Para nada. Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila son vitales para la generación de energía de gran parte del país. Es una decisión con un impacto estratégico y económico enorme para las próximas décadas. Y para cerrar el capítulo político, un dato que queda flotando. El presidente Milei canceló a último momento su viaje a Washington. Al sorteo del Mundial. Sí, no hubo una explicación oficial clara, lo que, bueno, siempre genera especulaciones. Y ya que mencionamos Washington, salgamos un poco de Argentina, porque el contexto internacional que nos dibujan las fuentes es fascinante y tiene todo que ver con nosotros. Hay una historia sobre las elecciones en Honduras que parece de película. Es el ejemplo perfecto de cómo las potencias y los líderes regionales intentan influir. Totalmente. Por un lado, tenés a Donald Trump, desde Estados Unidos apoyando explícitamente a uno de los candidatos, Nasri Tito Asfura. Lo llama el único verdadero amigo de la libertad. Y dice que juntos van a combatir a los narcocomunistas. Es Trump en estado puro. Y acá viene lo increíble. En la vereda de enfrente, pero con un estilo igual de disruptivo, aparece el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. ¿Y qué dice? Le dice a los hondureños que hagan exactamente lo contrario de lo que diga Arena, el partido salvadoreño que él asocia con Asfura. Es una locura. Dos de las figuras más polémicas y populistas de las Américas en la misma elección, pero en bandos opuestos. Impresionante. Lo que demuestra que las etiquetas de izquierda o derecha a veces no alcanzan para explicar estos nuevos liderazgos. Y en medio de este fuego cruzado, Las presidentas. las presidentas de México, Claudia Sheinbaum, y de la propia Honduras, Xiomara Castro, se reúnen y sacan un comunicado conjunto rechazando cualquier intervencionismo. Una declaración de principios muy directa. Muy directa. Y en la región vemos otros movimientos. En Perú, el expresidente Pedro Castillo es condenado a más de 11 años de prisión. Sí, mostrando la inestabilidad política de los últimos años. Y en Brasil, una noticia que va en otra dirección. El presidente Lula anuncia que va a impulsar la creación de universidades federales para el deporte y para los pueblos originarios. Son caminos muy distintos los que se están tomando en Sudamérica. Totalmente. Y para cerrar el panorama global, dos notas de Medio Oriente que, bueno, nos recuerdan la tensión constante. A ver, El líder supremo de Irán dice que la administración Trump no se merece ninguna cooperación. Mantiene la puerta cerrada a cualquier diálogo. y lo otro es sobre el conflicto palestino-israelí. Sí, las noticias son desoladoras. Amnistía Internacional denuncia que, a pesar del alto el fuego, la situación en Gaza sigue siendo de genocidio. Y el propio ejército israelí admite que está investigando un video Sí. donde sus soldados matan a tiros a 2 palestinos que ya se habían rendido con las manos en alto. Es un cable a tierra muy duro, que pone en perspectiva muchas de las discusiones locales. Y hablando de volver a tierra, creo que es momento de mirar las historias más cercanas. Sí, las que nos muestran el pulso de la calle. Claro. Porque en medio de la macroeconomía y la geopolítica, la vida sigue. Y hay un fuerte movimiento de la comunidad LGBTIQ+. Las fuentes nos cuentan que se preparan las marchas del orgullo. En La Plata, en Tají Viejo, en Tucumán. Y un encuentrazo transfeminista en Córdoba. Son expresiones de comunidad y de lucha muy potentes. El lema de la marcha en La Plata lo resume todo, y habla directamente del momento que vive el país. Contra el odio y la crueldad en Argentina, más orgullo y soberanía popular. Es una declaración política clarísima, desde un espacio que es a la vez de celebración y de reivindicación. Sí.
Y estas expresiones de vida y de comunidad contrastan de una forma muy dura con las cifras de violencia. Las fuentes reportan 231 femicidios en lo que va del año. Un número frío, pero si lo desglosamos, Significa que una mujer es asesinada cada 34 horas en Argentina, el 65% de las veces en su propia casa. Son datos que no podemos normalizar. para nada. Y junto a esa violencia sistémica, también están las tragedias individuales que nos acuden, como la muerte de la periodista Leticia Lemby, de 33 años. Que cayó de un acantilado en Mar del Plata. Sí, mientras intentaba sacarse una foto. Una historia tristísima que nos recuerda la fragilidad de la vida. Pero en medio de esa oscuridad, las fuentes también nos traen una luz de esperanza. La historia de Tatiana, una niña de 9 años en Tucumán. Estuvo internada 3 meses por las consecuencias del acoso escolar que sufría. Y esta semana le dieron el alta. Su familia y vecinos la recibieron con una caravana celebrando su vida, su recuperación. Es un gesto de reparación comunitaria muy conmovedor. Absolutamente. Y para terminar el deporte, que también nos cuenta historias muy humanas. Por un lado, la lealtad. Neymar. Neymar, aunque está lesionado y jugando en Arabia Saudita, planea volver a Brasil para jugar los últimos partidos con su club de origen, el Santos. Para intentar salvarlo del descenso. Lo llaman el último baile. Es un gesto de amor a la camiseta que ya casi no se ve. Para todo un club, una ciudad y una liga. Y una última noticia que seguro moverá el mercado futbolístico. El defensa español, Sergio Ramos, No renueva en México. decide no renovar su contrato con los Rayados de Monterrey para volver a Europa y jugar allí sus últimos años de carrera. Otra historia sobre decisiones de vida al final de una trayectoria brillante. Entonces, después de este recorrido tan amplio, ¿qué imagen nos quiera? Vemos un país navegando tensiones económicas profundas, con una justicia que revisa el pasado mientras define el presente, y una sociedad que se manifiesta tanto en las calles con orgullo. Como en el silencio de una fábrica que cierra. Exacto, se dibuja una Argentina de contrastes feroces, donde las decisiones macroeconómicas tomadas en una oficina tienen consecuencias directas e inmediatas en la vida de la gente. Y todo esto ocurre mientras el mundo sigue girando, con conflictos y alianzas que, como vimos con Honduras, también nos tocan de cerca. Y para reflexionar me quedo con una idea. Hemos pasado de un fallo de la Corte Suprema sobre crímenes de la dictadura a la formación de un bloque de gobernadores. Y hasta el estado del tránsito en una ruta de misiones que terminó con una condena. Es que en este flujo constante de información, donde un escándalo político compite por nuestra atención con una celebración comunitaria, una tragedia personal o un partido de fútbol, La pregunta que surge es, ¿cómo decidimos qué es lo verdaderamente importante? ¿Qué revela esta fragmentación sobre nuestra forma de consumir la realidad? Y sobre todo, ¿qué historias corren el riesgo de perderse en medio de tanto ruido?